Bueno, yo digo que leer es un asunto de vida. Entonces digo siempre que es leer desde las cunas hasta las canas. Con esto, vos dirás entonces, empieza desde la cuna. Pero trabajando me di cuenta que es inclusive antes, desde la panza, me dijeron. Así que queda esta cuestión, porque en realidad se pensaba siempre que leer libros se empezaba en el momento de la escuela primaria, cuando los chicos estaban alfabetizados. Pero esto, en realidad, en una medida en los últimos años se empieza a ver de otra manera y se empieza a ver que no para enseñar precozmente la lectura a los bebés ni a los chicos menores de la edad en que empiezan la escuela, es muy interesante todo lo que ocurre en relación al vínculo con los padres o en las instituciones escolares con los maestros, porque tiene un tema de pasar un lindo momento en algo que Yolanda Reyes, una escritora colombiana, habla del triángulo amoroso. Dice que cada vez que hay un adulto, un chico y un libro, hay un triángulo amoroso. Y eso se puede ver cuando si uno ve una foto de un adulto leyendo con un chico, aunque no se le enseñe nada, ocurre que cobija al chico y al libro. Y lo interesante es que todos los adultos dicen que de pronto hablan de otra cosa distinta a lo que hablan todos los días. Entonces, leer con los chicos tiene un tema importante en relación al vínculo, otro tema importante en cuanto a la formación de la persona, porque tiene que ver con la simbolización. Es decir, si ven un libro, ver un oso no es lo mismo que ver un oso en la realidad. Por otro lado, este oso remite a la realidad, pero al mismo tiempo es un oso que es un aprendizaje de algo que no es un oso real. Sin embargo, los chicos lo sienten como tan real que de pronto ves que los chicos chiquitos lo besan, se encariñan con un personaje del libro, lo besan, lo acarician. Entonces es muy interesante porque amplía el mundo externo, el mundo de afuera, tanto como el de adentro. Y entonces, en este sentido, leer y los libros es maravilloso, ¿no? Porque el mundo de adentro, porque tiene que ver con las emociones, esto que te digo de ligarse, las emociones y los sentimientos. Y el mundo de afuera porque es un oso o pasan una serie de cosas, este oso va por la selva, bueno, hay toda una historia, ¿no? El leer desde la cuna es leer libros, pero empieza antes con la palabra y la voz humana y la mirada desde el momento del nacimiento. Entonces son los cantos, los cuentos, los juegos de palabra y los libros. Esto es como lo nuevo. Antes parecía que los libros solo iban en la escuela primaria y lo que estamos comprobando es que es maravilloso lo que ocurre. El interés y la concentración que tienen los chiquitos. Yo tengo registros fotográficos del lector más joven, tiene 3 meses. Y uno diría, ¿cómo a los 3 meses? Esa concentración, esa atención, ese seguir lo que ocurre desde la voz humana, una voz querida de papá, mamá o maestro, y lo que es el libro y la imagen. Hay una actividad que podemos pensarla como juego bisagra entre algunos juegos de movimiento de las manos, como son la linda manito y las tortitas, pero hay un momento donde la mamá o el adulto no le pide al niño que se mueva, sino que deje su mano quieta, que es toda una tarea para un niño. Y comienza a contarle, le dice que este encontró un huevito, que este lo trajo, este lo cocinó, este le puso sal y este pícaro gordito se lo comió. Y digo bisagra porque la mano funciona como un libro y los dedos funcionan como personajes y el pasaje de un dedo al otro, este espacio que queda, funciona como tiempo. Pero además es un cuento. Y es un cuento, o sea, es un relato que se apoya en secuencias, porque para ver un relato tiene que haber secuencias. Cuando en el juego de la linda manita, más que secuencias hay sucesiones, voy y vuelvo, voy y vuelvo. La sucesión es más primaria, económica, en cambio la secuencia despliega hechos y cosas.
Cada cosa que pasa es consecuencia del otro. Y al mismo tiempo la madre le dice que los dedos se pueden vivir por separado, y en el final, cuando le hace cosquillas, le dice que los dedos también están todos juntos. Y decir que en la mano sirve para la cuenta, para el cuento, y también para la grupabilidad. Es un lugar, digamos, simbólico de los grupos humanos. El acercamiento de los chicos a la lectura se da fundamentalmente por el vínculo con el adulto. Los chicos solos no pueden elegir, ni pedir, ni dar. Quiere decir que es muy importante la figura de los padres o los maestros en este sentido. Porque es a través de ese vínculo y del no miedo que lo convencido que están los padres de que leer no es necesario que comprenda todo. Y lo más interesante en la lectura con los bebés o los chicos más chicos es leer como si se estuviera leyendo a cualquier otra persona que esté alfabetizada, me refiero, en este sentido. Y no pensar que los chicos no entienden, acá es un tema. Esto tiene que ver con el baño del lenguaje. Los chicos cuando nacen están inmersos en un baño de lenguaje, nos escuchan hablar todo el tiempo. ¿Qué entienden o no entienden? No sabemos, pero va construyendo el lenguaje. Los libros es lo mismo, ni más ni menos. Sería así como hablamos y no estamos midiendo qué hablamos, qué decimos, qué le decimos, cuántas palabras, si la palabra tiene no. Entonces en los libros sería lo mismo. En este sentido es muy importante, si nosotros nos gusta y pasamos un lindo momento con el libro y leerlo, no cambiar las palabras, es decir, no pensar que hay que acercarlo desde un lugar aniñado, sino que se vea y básicamente seguirlo más, digamos, acompañarlo, porque tanto el bebé como un chico más chico en un momento dado interviene con algo. Aún los bebés se emocionan, se excitan, muestran, señalan algo. Nosotros como adultos señalamos. Entonces eso es muy importante, la interacción, no poner todo en el libro y que estén callados o quietos mientras le leemos el libro. Por ejemplo, ellos leen a su manera, que puede ser transportando libros de un lugar a otro y haciendo pilitas. Para nosotros eso también es leer. Después de todo eso, a lo mejor en un momento dado eligen uno y te lo traen para que vos lo leas. Entonces lo importante es la actitud del adulto como acompañante y disfrutante también. Es decir, si el adulto no tiene ganas, entonces ese vínculo, ese triángulo amoroso no se produce. Pero en general sí, no tiene que saber nada en especial. La cuchara, por ejemplo, un bebé. Primero no sabe qué es la cuchara. A partir de los 6 meses que empieza a comer, no solo toma teta, sino que come, entonces la cuchara es significativa porque se le da y aprende que es un objeto social, un objeto de la cultura. Después viene que si la suerte de que se la den y qué sé yo, entonces se embadurna, golpea, prueba la cuchara de muchas otras maneras que como cuchara, pero también intenta dar primero al otro, después se da, es decir, lo utiliza. Con el libro pasa lo mismo. Entonces el libro es increíble cómo se nota cuando los chicos se les lee, por más chiquitos, toman el libro de otra manera, porque lo van aprendiendo, es un aprendizaje de un objeto social, que es un objeto de la cultura como la cuchara. Lo que es muy interesante es que los chicos chiquitos, aún los bebés, si se les lee cotidianamente, no importa si son 5 minutos, pero no una cosa una vez por mes, ¿no? Cotidianamente ellos aprenden que del libro sale una voz. Entonces muchas veces los chicos abren el libro, leer sería moverlo, hojearlo es una de las conductas lectoras que aprenden con facilidad, pero después aún el bebé a veces hace sus sonidos, porque lo que sabe es que ahí sale una voz. Y el adulto al leer un libro tiene la tranquilidad que está leyendo un texto hecho por otros, en general además escritores, profesionales, entonces hay una musicalidad que a los chicos les gusta. Entonces lo que imitan es imitar con una imitación igual que en el resto de las cosas, pero con una profundidad muy grande, porque fíjate que descubren esto, que el libro habla, ¿no? Y en este sentido no sería lo mismo ponerles un disco, un CD, bueno, le pongo eso y que escuche, ¿no?
Marinés decía, no se trata de leer de tanto en tanto, sino como vos decías hace un momento, de los rituales, de transformar esto en un ritual. Claro, muchos de esos rituales lo que producen es corporeidad, porque partimos de la idea de que no nacemos con un cuerpo, digamos, aún habilitado a la expresión y a la comunicación. Y esa habilitación es la que me da el otro. O sea, hacer cuerpo implica la presencia del otro y un acompañamiento del otro. Y en ese sentido podemos pensar la autonomía, porque la voz, que es cuerpo, que es parte de nuestra corporeidad, para poder ponerla en funcionamiento tiene que estar habilitada por la escucha del otro. En la medida que el otro se dispone corporalmente y me escucha, es ahí donde yo puedo construir mi voz. Y tiene que ser una escucha no correctora, ¿no? Digamos, una escucha que funcione como testigo.